Buenos días, chicos. Esta semana continuamos con la temática encaminada a la civilización griega. ¿Listo? Entonces, en su cuaderno, mis amores, vamos a escribir la fecha de hoy y vamos a observar las imágenes que aparecen acá en la diapositiva. ¿Listo? Entonces, al lado izquierdo de su pantalla aparece esta imagen. Esto que aparece acá son los dioses del Olimpo. ¿Listo? En el centro está Zeus con su tridente y alrededor están las otras deidades que los griegos tenían dentro de su religión. En la parte derecha aparecen unas mujeres realizando labores cotidianas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar la sociedad griega. ¿Listo? Y vamos a ver cómo estaba distribuida la sociedad griega. ¿Listo? En las clases anteriores, yo les había dejado una actividad eh, que consultaran sobre Grecia. Algunos consultaron esto, ¿cierto? Otros no. Entonces, mientras yo voy explicando, ustedes van a ir tomando nota. ¿Listo? Vamos a ir tomando nota del mapita conceptual. Sacan su cartuchera, sacan sus colorcitos, todo lo que tengan para que tomen nota. ¿Listo? Entonces, a los chicos que no les fue también en la evaluación de ayer, por ejemplo, los que sacaron 60, ¿cierto? Dependiendo del trabajo de hoy, les voy a subir notica. ¿Listo? Entonces los quiero ver a todos trabajandito. Entonces, empezamos, chicos, la sociedad griega antigua. Dentro de la sociedad griega antigua encontramos 3 estamentos: los ciudadanos, los no ciudadanos y los esclavos. ¿Listo? 3 estamentos: ciudadanos, no ciudadanos y esclavos. ¿Listo? Arrancamos con los ciudadanos. Los ciudadanos presentaban 3 características y formaban 3 grupos. Entonces, los ciudadanos presentaban 3 características y formaban 3 grupos. Dentro de las características de esos ciudadanos está la primera, que son derechos políticos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esos derechos políticos? Que todas las personas que estaban dentro de la Helade, porque así se les llamaba Helade, o dentro de la sociedad griega antigua, tenían derechos políticos. ¿Qué tipo de derechos políticos? De interferir o de aportar a los gobernantes para que realizaran un mejor desempeño de su labor en favor de los ciudadanos. En eso consistía los derechos políticos. Dice que los ciudadanos pagaban impuestos. ¿Qué quiere decir? Que ellos de sus ganancias, dependiendo del grupo social al que correspondieran, ellos debían de tributar o de pagar al Estado un impuesto. ¿Para qué? Para la manutención del mismo Estado, del mismo pueblo. Y la tercera característica es que todos los ciudadanos estaban en el deber de servir en el ejército griego, en cualquiera de los ejércitos, dependiendo de donde estuviera ubicado. ¿Listo?
Los tres grupos de la Grecia antigua que corresponden a los ciudadanos son los siguientes. Si nosotros miramos esos tres grupos, es como si estuviésemos mirando la sociedad colombiana en la actualidad. Hablamos, por ejemplo, hablamos de los aristócratas, que es la sociedad alta en Colombia. Hablamos de los mercaderes, que es la sociedad media en Colombia, ¿sí? Y hablamos de los campesinos, que es la sociedad baja en Colombia. En la actualidad, ¿no? Es una comparación que estamos haciendo. Entonces, vamos a ver quiénes eran los aristócratas griegos. Los aristócratas griegos eran familias prestantes, familias que poseían riquezas económicas, que poseían tierras. ¿Listo? Esos eran los aristócratas. Pregunto, ¿qué significa la palabra aristócrata? ¿A qué hace referencia la palabra aristócrata? Ustedes deben de tener a su mano, si no puede, si tienen, están trabajando solo en el celular, deben de tener a su mano el diccionario para que busquen, para que consulten. Y si están trabajando en el computador, de igual forma pueden consultar en Google qué significa la palabra aristócrata. ¿Quién es el aristócrata? ¿Listo? ¿Quién será el aristócrata? ¿A quién se le da ese título de aristócrata? ¿Quién es el aristócrata? Hola, buenos días, profe. Aristócrata hace referencia originalmente a un sistema político sugerido por Platón y Aristócrates. Y Aristóteles. Holguín. Aristócrata significa... ¿Cómo? Es una palabra en latín. Persona que pertenece a la aristocracia, adjetivo de la aristocracia, relacionado con ella. O sea, ¿qué es? Y entonces, ¿qué es aristocracia, Holguín? Pues... Busca y me cuenta. Entonces, ¿qué es aristócrata? Estoy esperando los chicos que les fue mal en la evaluación, estoy esperando las respuestas de ustedes para ponerle puntos, señores. ¿Qué es aristocracia, Holguín? Clase social formada por las personas que no poseen títulos nobiliarios concedidos por el rey o heredados de sus antepasados. Sí. Juan José Argüello, ¿qué significa aristocracia o aristócrata? Aristocracia, grupo de personas que se destaca excelentemente entre los demás por alguna circunstancia. O sea, ojo con eso, chicos, ojo con eso, ojo con las respuestas que dan. Sí, lo que ustedes leen está, eso es completamente cierto. Pero ¿qué entendió de eso? Por eso les pregunto, o sea, Melanie, Infante. Sabiduría intelectual. Los aristócratas, solo eso, seguro, ojo con eso. Chicos, vocabulario, ahí va el vocabulario. Joseph Vega, ¿qué es aristócrata? ¿Quién es el aristócrata? ¿Pero me escuchas? Sí, señor. Listo, profe. ¿Quién es el aristócrata? Persona que pertenece a la aristocracia hace muchos europeos. Espera, profe.
Ojo con eso, chicos. ¿Sí se dan cuenta por qué la importancia de que ustedes lean en la tarde? Ojo con eso, Joseph. Nicole, cuéntame. ¿Qué entendió por aristócratas o aristocracia? Son un grupo de personas inteligentes según Aristóteles. ¿Qué más? La aristocracia o las personas que forman parte de la aristocracia en todas las civilizaciones son aquellas que el rey les otorga un título noble. ¿Qué es un título noble? Que le da un estatus más. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo soy una de las reinas de Creta, ¿sí? Yo soy cretense. Y resulta de que André Felipe Sánchez me hizo un favor grandísimo. Me salvó la vida, ¿cierto? Entonces yo, como reina, le voy a otorgar un título nobiliario a Andrés Felipe. Yo, como monarca, ¿sí? Entonces yo le doy ese título nobiliario y le digo, Juan Felipe, a partir de hoy usted va a llamarse André Felipe Corazón de León. ¿Por qué? Porque salvó mi vida. Ese título nobiliario es el que lo hace a él diferente de los demás. Así no tenga propiedades, así no tenga dinero. ¿Sí me hago entender? Entonces, no necesariamente se tiene que tener el montonón de dinero para ser aristócrata. ¿Listo? Se debe tener un título nobiliario otorgado por el rey, por algún rey. O, por ejemplo, resulta de que Andrés Felipe ya creció y se casó y murió, pero él tiene el título de Andrés Felipe Corazón de León, ¿cierto? Ese título lo heredan sus hijos. Sus hijos se van a llamar, por ejemplo, voy a decir algo loco, voy a decir que uno de sus hijos se va a llamar Felipe Sánchez y lleva el título inmerso, Felipe Sánchez Corazón de León, porque ese es el título nobiliario que él tiene. ¿Sí me hago entender? A eso hace referencia la aristocracia. Entonces, con el paso del tiempo, aparte de tener ese título aristócrata, ellos empiezan a poseer dinero y propiedades. Si eso lo comparamos con el día de hoy, ¿cierto? Con nuestra sociedad actual, ¿cierto? Con el día de hoy, los aristócratas son los que nosotros conocemos como ricos, ¿sí? Como el estrato 6 en Colombia, ¿cierto? Los que han nacido siempre y los que han tenido toda la vida dinero. Ellos son la aristocracia en Colombia. La misma familia de siempre. ¿Cuáles familias? Los que han gobernado nuestro país. Los Vargas Lleras, los Betancourt. ¿Sí me hago entender? Ellos forman parte del grupo de los aristócratas. En la antigüedad ya sabemos quiénes son los aristócratas. En la antigüedad, en la antigua Grecia, los aristócratas eran los que poseían un título noble. Profesora, o sea que, por ejemplo, los Betancourt no tienen título. No, los Betancourt no tienen títulos, no tienen plata. ¿Listo? ¿Clarito hasta ahí? Holguín, cuénteme. No, profe, no, era para la actividad de ahorita, pero ya no. Ok, papá. Nicole, acuérdense de que terminan de responder y bajan la mano. Nicole, la escucho. No, profe, que se me olvidó bajar la mano. Ok, listo. Entonces, continuamos. Los mercaderes. ¿Quiénes son los mercaderes? ¿O qué eran los mercaderes
Dentro del grupo de los ciudadanos griegos, los mercaderes eran los que se encargaban de distribuir, por así decirlo, o de ofertar productos que la agricultura no les daba. Por ejemplo, ciertos alimentos, por ejemplo, cierta carne, ¿cierto? Y ya les digo por qué ciertos alimentos y cierta carne. Y lo último son los campesinos. ¿Quiénes son los campesinos? Los encargados de hacer producir la tierra, de que la tierra produzca. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, a este grupo de ciudadanos son los que netamente son griegos, los que nacieron en uno de cualquiera de los sitios de la antigua Grecia y que hablan obviamente griego. ¿Listo? Vamos a los no ciudadanos. Dentro de los no ciudadanos encontramos dos grupos y mire irónicamente los grupos que tienen. Son los extranjeros y son las mujeres. Entonces, ¿qué características poseen? Las características son muy similares a las características de los ciudadanos. Los no ciudadanos, a diferencia de los ciudadanos, no tenían derechos. Sí podían vivir en la Grecia, pero ellos no tenían derechos. ¿Qué tipo de derechos? Derechos políticos. Ellos no podían intervenir en la política de Grecia. ¿Listo? Al igual que los ciudadanos, los no ciudadanos sí pagaban impuestos. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo dentro de Grecia y se estaban beneficiando de Grecia, entonces de igual forma tenían que tributar al Estado. Y por último, al igual que los ciudadanos, debían de servir en el ejército. ¿Listo? O sea, eso era un deber que no podía ser ineludible. ¿Qué grupos habían dentro de los no ciudadanos? Los extranjeros y las mujeres. Dentro de los extranjeros estaban los atenienses y estaban los espartanos. Ya vamos a ver eso, dónde estaban ubicados los atenienses y dónde estaban ubicados los espartanos. Y por supuesto, todas las mujeres griegas que no tenían derecho, no tenían ni voz ni voto. ¿Listo? Y por último, los esclavos. ¿Para qué servían los esclavos? Para hacer los trabajos fuertes, los trabajos duros. ¿Listo? Espero que este cuadrito esté listo en su cuaderno para todos. Vámonos aquí, la economía. Antes de esto, quiero que miren esta imagen, chicos. Esta es la antigua Grecia. ¿Listo? Toda esta es la antigua Grecia. Aquí en la parte inferior izquierda encontramos Europa, ¿cierto? Encontramos África y esta partecita es Asia Menor. Aquí hay un cuadrito. Este cuadrito que ustedes ven acá pequeñito es esto. Y todo esto es Grecia. Entonces, la península de Creta, ¿cierto? Donde se desarrolló la civilización cretense, donde me hablan del Minotauro, ¿cierto? El que vivía en el laberinto y al cual le mandaban todos los años un sacrificio de hombres puros para el Minotauro, para tener feliz a su dios. Eso es mitología griega, ¿cierto? Esta partecita de acá, que ustedes ven en el mapa, es la península del Peloponeso, ¿cierto? Aquí se ubicó una de las civilizaciones griegas y acá en esta parte está la otra civilización griega. ¿Listo? Entonces, teniendo claro eso y viendo que si se dan cuenta que toda esta parte montañosa son tierras escarpadas, tierras muy secas,
¿Por qué razón? Porque están rodeadas por todo el mar Mediterráneo. ¿Listo? Eso quiere decir que la agricultura y lo que se produjo en estos sitios fue muy poco, fue muy mínimo. ¿Por qué? Porque los terrenos no se prestaban para la producción en masa de la agricultura. Pero a diferencia de muchas cosas en esta tierra, en esas tierritas, se producían dos cosas importantísimas y que en la actualidad se producen en masa en esos territorios. Y ya vamos a ver qué es. Entonces, dentro de la agricultura encontramos que la principal base del comercio es la producción de olivos, de árboles de olivo. ¿Qué producen los árboles de olivo? Unas frutitas así pequeñitas, verdecitas o negritas, y de ellas se extrae el aceite de oliva. El aceite de oliva es un producto por excelencia europeo. Se consume muchísimo en los países europeos. ¿Listo? Y el principal territorio que producía este arbolito fueron los griegos. ¿Qué otra cosa? Las viñas. ¿Qué son las viñas? La producción de vid, los grandes cultivos de uvas. ¿Para qué? Para la vendimia. Para nuestro personaje griego, nuestro dios griego llamado ¿cómo? Sarita, ¿cómo se llamaba el personaje el dios de la vendimia? ¿Se acuerda? ¿Cómo era que se llamaba el dios de la vendimia? Señora, profe, le escucho bien, se escucha súper entrecortado, feo. No sé si de pronto es su internet o el mío. De pronto es el tuyo, amor, tranquila. Estefanía, ¿cómo se llamaba el dios de la vendimia? Diónico. ¿Sí? Dionisio. Dionisio. Dionisio, care, Diónico. Dionisio, digo Estefanía, Dionisio. ¿Listo? Entonces, ¿qué cultivaban? Cualquier cantidad de vid, cualquier cantidad de maticas de vino, de uvas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque estaban estaban casi que a nivel del mar. Y entonces toda esa parte geográfica, todos esos accidentes geográficos, como la temperatura, las aguas, las corrientes marítimas, el aire, todo eso influye en la producción de una uva excelente para realizar vino. ¿Listo? Y por último se producían algunos cereales. ¿Qué otro tipo de comercio había? Había el comercio marítimo y comercio menor. Dentro del comercio marítimo encontramos esto, chicos. La comercialización de otro tipo de productos alimenticios que no se producían en la península balcánica. ¿Listo? Dentro de las artesanías, dentro de esa economía griega está el desarrollo de artesanías, ¿cierto? ¿Qué artesanías? Producían muchísimo, eran diestros en la elaboración, eran alfareros. ¿Qué es el alfarero? El alfarero es el que produce, el que hace vasijas, cántaros, ollas de barro y aparte de eso las decora. ¿Listo? Y resulta de que esas decoraciones, esas pinturas que le hacían a los jarrones o a los platos, contaban siempre grandes historias que sucedían en la antigua Grecia. De ahí es de donde se documenta la Grecia. De las ánforas y de los cántaros, de los jarrones que se encontraron en la antigüedad. ¿Listo? De igual forma, aquí nos habla dentro de las artesanías el manejo de la metalurgia. La metalurgia es la que se encarga de el manejo de metales, en este caso el plomo. Los griegos fueron los primeros
en acuñar monedas para el intercambio, para el comercio. ¿Listo, chicos? Entonces, dejamos hasta ahí y continuamos en el siguiente video.